Son los predicadores de esa semana. Pero el sermón de hoy titulado De esperanza o de la esperanza o seguridad eterna. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 39 al 43, a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Diga conmigo: Señor, habla mi vida. Amén. Pueden sentarse. Aleluya. Bajo el tema de esperanza a seguridad eterna. Y los quiero invitar conmigo a que reflexionemos sobre este ladrón que el Señor perdonó. ¿Dónde el Señor lo perdonó? El Señor lo perdonó en el altar del Calvario. Y en el altar del Calvario allí se arrepintió y murió salvo por la gracia del Señor. Pero los dos que estaban allí al lado del maestro eran malhechores, los dos eran ladrones, los dos eran malos. Hace poco escuché a una persona decir: voy a hablar o voy a predicar sobre el ladrón bueno y el ladrón malo, el bueno y el malo. Pues no hay tal cosa como el bueno y el malo. No, los dos eran malos. Los dos eran malhechores, los dos eran ladrones. Y les tengo que advertir que nosotros estamos en ese paquete también. Nosotros también somos malos. Nosotros tal vez no hemos cometido las barbaridades que esos dos que estaban allí colgados cometieron. Pero la realidad es que todos hemos sido destituidos de la gloria del Señor. Por tanto, no hay tal cosa como el bueno y el malo. No. Aleluya. Delante del Señor somos todos, por su gracia y su misericordia, salvos. Aleluya. Por su gracia y su misericordia, pero somos malos. La mera verdad es que somos malos. Pero no hay tal cosa como el bueno y el malo. Son dos ladrones, dos malhechores. Pero había uno en particular que le llaman bueno o lo mencionan como el bueno por su corazón arrepentido. Tenía una personalidad de arrepentimiento. Y cuando digo una personalidad, porque el arrepentimiento se debe personificar. ¿Usted no había escuchado eso? Pues sí. El arrepentimiento debe personificarse. Por eso es que ahora vamos a hablar de la personalidad arrepentida de este ladrón. Ahora sí me cae. ¿Está bien? Alabado sea el nombre del Señor. Cuando digan que usted es bueno, respóndale diciendo: no, yo ando o cargo conmigo una personalidad de arrepentimiento delante del Señor. Y eso es distinto.
Entonces, aquí hay un ladrón que tiene una personalidad de arrepentimiento. Sin lugar a dudas, había sido cruel, era un hombre sin ley, era codicioso y no tenía amor ni consideración por el prójimo. Por eso era un ladrón, por eso era un malhechor. Y no era cualquier malhechor, era uno bien malo. Porque para morir en la cruz era posiblemente un asesino. Era alguien realmente malo, era alguien que tenía muchas situaciones. Vamos a dejarlo ahí. Y la justicia romana lo había sentenciado a la pena capital. Y para uno llegar a la pena capital, realmente uno era malo. Había envuelto asesinato, o había algo que merecía la pena capital. Y la justicia romana fue quien lo sentenció a la pena capital. Y delante de la justicia romana, este ladrón no mostró arrepentimiento. Delante de los magistrados romanos, él no mostró ningún arrepentimiento. Pero cuando llegó al altar del Calvario, delante del Señor Jesucristo, allí sí mostró arrepentimiento. Gloria al nombre del Señor. En el momento que está delante de la corte romana, no mostró ningún arrepentimiento. Llegó a ser condenado a la pena capital. Pero ya estando en el Calvario o en el altar del Calvario, allí sí mostró arrepentimiento. Y lo vamos a ver más adelante. Y se los vamos a probar. Mira lo que dice el versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos, lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. O sea que en el momento, ese versículo 41 confirma el hecho de su arrepentimiento. Él está consciente, en el versículo 41 lo puede ver ahí, él está consciente que él era merecedor de los hechos. Él era merecedor de esa pena capital por lo que él había hecho. Y él está consciente de eso. Y es en el Calvario donde muestra arrepentimiento. ¿Cómo yo sé? Lo sé porque reprende al vecino y le dice: nosotros somos merecedores de esta pena, pero que está al lado mío ningún mal ha hecho. O sea que está mostrando arrepentimiento, una personalidad de arrepentimiento. Al principio de su agonía también estaba unido al otro ladrón y a la multitud que estaba injuriando al maestro. Aleluya. Si usted me acompaña a Marcos capítulo 15, versículo, iba a leer del 31 al 32, pero voy a leer la última parte del versículo 32. Dice: también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Ese también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Quiere decir que esos dos ladrones estaban unidos al pueblo que injuriaba al maestro. Ese versículo confirma que el ladrón arrepentido, cuando llegó a la cruz, todavía no estaba arrepentido. Él estaba injuriando al maestro en un momento dado. Fue en el proceso donde el Señor tocó su corazón. Usted lo puede ver ahí en Marcos 15, 32. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. El pueblo le injuriaba y los dos malhechores también injuriaban al maestro. Y ahí vemos la confirmación. Y eso también nos confirma que en ese momento ese ladrón era malo, no estaba arrepentido. Fue en el proceso que se arrepintió. Vamos a hablar ahora de esa transformación del ladrón arrepentido, para que veamos la transición. En estas últimas semanas he estado hablando de esa transición de ley y gracia. Y le he hecho los últimos 2 sermones. Y ahora estoy tocando un poquito algo de la transformación y de la transición, porque es importante que veamos que es el Señor el que obra en nuestros corazones. Aquí hay un malhechor, aquí hay un ladrón no arrepentido que está injuriando al maestro, pero en el Calvario, en el proceso, el Señor toca su corazón. El comportamiento de Jesús es quien lleva a este ladrón a arrepentirse. Nótese, el comportamiento de Jesús en el Calvario lo compungió. Es decir, la oración de Jesús
fue lo primero que tocó su corazón. Si ustedes leen Lucas 23, 34, ¿cuál fue la primera expresión de Jesús en el Calvario? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En esa primera oración del maestro, el malhechor fue tocado. Imagínense, Jesús no ha hecho ningún mal y está sentenciado por el pueblo romano a la pena capital, igual que los dos malhechores. Ellos reconocen que son merecedores, pero ningún mal ha hecho. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa fue la oración que tocó el corazón de este malhechor. El comportamiento de Jesús en el Calvario. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Nuestro comportamiento en los caminos del Señor va a tocar el corazón de aquellos que no creen. ¿Está bien? Tenemos que verlo aquí claramente en la Escritura, en el verso 34. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Cristo muestra un comportamiento de perdón, de compasión. Aleluya. Y por eso es que este ladrón es tocado por el Señor. Comenzó su proceso de transformación en él. Hace unos días, un amiguito por ahí estaba juzgando a todos los pastores, porque todos los pastores son malos, porque todos los pastores son ladrones, porque todos los pastores son aprovechados, porque todos los pastores se roban el diezmo, porque todos los pastores toman ventaja de los demás, porque todos los pastores aquello, porque todos los pastores a lo otro, y así mucha gente dice. Bueno, la realidad es que hay algunas cuantas iglesias por ahí que hablan de prosperidad, pero prospera solamente el que habla de eso. Los demás no. Alabado sea el Señor. Pero entonces había un amiguito por ahí. No, que el pastor aquello. Entonces, cuando se enteró que había un pastor ciego que manejaba en bus, que cogía cajos públicos, dijo: wow, no todos son iguales. Eso sí me ha impresionado a mí. Y él fue impresionado. Y ya su corazón como que cambió un poquito. Como comenzó a cambiar su perspectiva, su visión de cuál es el comportamiento de los pastores. Porque se enteró que había uno que caminaba en buses, que caminaba en transporte público, que no tenía Mercedes-Benz ni nada de eso. El comportamiento es importante. Es importante cómo nosotros nos comportemos y cómo nosotros mostremos. Yo no estoy, y me van a perdonar, no mezclemos las cosas. Estoy hablando de un pastor, ¿está bien? Usted puede tener el carro que usted quiere y eso me parece perfecto. Y si me va a buscar en él, mucho mejor. Aleluya, para disfrutarlo. Gloria al nombre del Señor, me parece bien. Lo que estoy hablando es de esta figura pastoral. Imagínense, si Dios me bendice como pastor, pero yo doy alarde mostrando todo lo que tengo, pues yo no doy un buen testimonio. Yo tengo que tener cuidado, yo tengo que tener ese cuidado. Entonces el comportamiento de Jesús fue lo que tocó el corazón de este ladrón. Fue el primer paso para la transformación de él. El comportamiento, el mostrar compasión, el desear el perdón del Señor. Alguien siendo injuriado, alguien siendo sentenciado a la pena capital, alguien que llega a la cruz y lo primero que expresa es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues por supuesto que eso tocó el corazón de uno de los ladrones. Ahí comenzó la transformación. Alabado sea el nombre del Señor. Podrán decir lo que quieran de los evangélicos por ahí, pero habemos, y yo me quiero incluir por misericordia y gracia, muchos evangélicos que amamos al Señor. Alabado sea el Señor. Que amamos al Señor y que vamos, aleluya, bajo la gracia en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo a mostrar el amor y la misericordia del Señor, para que la gente allá afuera sepa que amamos y servimos a un Dios compasivo y a un Dios perdonador. Alabado sea el nombre del Señor. Eso fue lo primero que lo tocó. El silencio del Señor también lo tocó.
El duro castigo y al contemplarlo crucificado fue algo que tocó el corazón de este hombre. Primero, la expresión: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Número 2, el estar consciente de, ante la dureza del castigo, el silencio que él mostró. Usted nunca escuchó al Señor devolviendo con palabras injurientes a los demás. No, él hizo silencio. Y es importante muchas veces guardar silencio. Si vamos a hablar, hablemos palabras de amor. Pero si no son palabras de amor, mejor guardemos silencio. Y Jesús, al guardar silencio, mostró compasión y misericordia. Y esto tocó el corazón de este ladrón. El Padre, perdónalos, y el guardar silencio. Alguien en alguna ocasión dijo que calladito te ves más bonito. Aleluya. Si nosotros nos defendemos mucho, nos enredamos. Cuando tratamos de defendernos, nosotros nos enredamos más. Así que es mejor guardar silencio. Va a llegar el día que vamos a estar ante el trono del Todopoderoso. Y cuando lleguemos ante la presencia del Señor, nosotros, por más que tratemos de defendernos, no nos vamos a poder defender. Nos vamos a enredar más, la vamos a embarrar más. Pues por lo tanto, guardemos silencio. Jesús guardó silencio. Él expresó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y guardó silencio. Él entendió, y Jesús estaba claro en el proceso por el cual él estaba pasando. En el Calvario guardó silencio. Pero en la intimidad se desahogó con su Padre Celestial. ¿Cómo pasó eso, pastor? Pues bueno, él se retiró al monte a orar. Y él dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. El lugar de desahogo debe ser nuestra cámara secreta. Bendita la gloria del Señor. Cuando vengan esos momentos difíciles, usted vaya delante del Señor en oración y desahóguese, pero delante de la presencia del Señor. Aleluya. Ore al Señor y el Señor le dará la fortaleza y guiará sus pasos. Jesús en el Calvario hizo silencio. El púlpito no es para desahogarnos. Bendito el nombre del Señor. Yo no me puedo en este púlpito desahogar mis penas ni mis frustraciones. No. Aleluya, mis frustraciones, si llegan algunas a mi vida, aleluya, mis penas, si llegan algunas a mi vida, las llevo delante del Señor en mi cámara secreta. Voy delante del Señor y le pido al Señor que tenga misericordia de mí. Pero no puedo desde el púlpito desahogarme, a menos que venga de rodillas delante de Él. Pero no puedo desde el púlpito desahogar mis frustraciones. Jesús no desde el Calvario no se desahogó, no simplemente expresó la palabra de gracia y la palabra de perdón. Aleluya. Cualquier otra dolor mantuvo silencio, no se quejó. Y eso tocó el corazón del malhechor. El silencio del maestro. La cruz romana le hizo injuriar a Cristo, pero la cruz de Cristo lo llevó a arrepentimiento. Bendita la gloria del Señor. La cruz romana hizo que este malhechor maldijese, pero el Calvario, la cruz de Cristo, lo llevó a él a arrepentimiento. ¿Ustedes no creen que eso es hermoso? Porque Cristo tocó su corazón, porque hubo una transformación. El Padre, perdónanos. El silencio del Señor y la misma cruz del Señor lo llevó a arrepentimiento. Alabado sea el Señor. El apóstol Pablo dijo un verso bíblico que antes yo no lo entendía y me costaba entenderlo. El apóstol decía: con Cristo estoy yo juntamente crucificado. Y yo recuerdo cuando yo estudiaba la Biblia, ese era un verso bíblico que a mí me daba trabajo tragar. Créanme, hermano, me daba trabajo tragarme ese verso bíblico. Y yo lo estudiaba una y otra vez. Con Cristo estoy juntamente crucificado.
Y después cuando el apóstol Pablo decía, y ya no vivo yo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Me costaba trabajo entender el verso bíblico hasta que el Espíritu Santo obró en mí. Porque cuando el apóstol decía, y ya no vivo yo, ahí era que yo tenía problemas. Porque no neguemos que siempre queremos seguir viviendo. Siempre queremos tener control. Jesús dijo que se haga tu voluntad y no la mía. El apóstol Pablo dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La cruz nos lleva a arrepentimiento. Cuando uno entiende el mensaje de la cruz, nos lleva a arrepentimiento. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Es un mensaje maravilloso. La cruz del Señor. El mismo Jesús dijo, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Porque la cruz nos lleva a arrepentimiento. Bendita la gloria del Señor. Y este malhechor en el Calvario, injuriando al maestro y sentenciado por los romanos. La cruz romana lo llevó a maldecir y a injuriar a Cristo. Pero en el Calvario la cruz de Cristo lo llevó a arrepentimiento. Porque la cruz de Cristo nos lleva de esperanza a seguridad eterna. Bendito el nombre del Señor. Y más importante aún, el cambio en su vida comenzó a operar aún antes de orar al Señor. Porque todavía él no le había pedido al Señor. Ya con eso que le he mencionado hasta ahora, comenzó a verse el cambio en él. Todavía no había orado, pero ya el cambio se estaba mostrando. Compartí ahorita con la hermana Diana, estoy orando por fulano de tal, ¿verdad, hermana? Ya él está mostrando cambio. Ya ella está mostrando cambio. Todavía no ha dado el paso de fe, todavía no ha venido al templo, todavía no ha públicamente ha dicho algo, pero ella está mostrando. ¿Verdad que conocemos personas que ya están mostrando cambios? Que ya se está viendo en ellos el deseo de acercarse, de buscar. Porque, hermano, eso es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestras vidas. Yo sé que todos hemos vivido la experiencia de tener a alguien al lado nuestro, conocer a un amigo, un familiar, un vecino, a alguien que ya está mostrando cambios sin todavía haber confesado. Este ladrón todavía no había orado, todavía no había confesado públicamente, pero ya estaba mostrando cambio. El Espíritu Santo ya estaba operando en su vida antes de orar al Señor. Porque en esa escena dramática, en esa escena tan dramática que vemos ahí en el Evangelio de Lucas, aleluya, allí en el Calvario, podemos ver a un hombre criminal al lado de otro criminal, siendo compungido por el silencio y la palabra del perdón de Jesucristo. Y comenzó el Señor a transformarlo. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condición? Nótese bien el versículo 40. Todavía no había orado y ya estaba predicando el Evangelio. Imagínese ese ladrón en la cruz, arrepentido. Su personalidad lo llevó a ser un evangelista del Calvario. Él reprende al otro ladrón y le dice: ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condición? Y dice más, dice la Reina Valera del 60, estando en la misma condenación. Imagínense, este ladrón, antes de confesar,
ya estaba predicando. Ni aún temes a tu Dios. Esa fue la misma pregunta que de alguna manera muchos nosotros compartimos con vecinos y amigos cuando la pandemia comenzó a llevarse mucha gente. ¿Recuerdan? Cuando comenzó la guerra en Ucrania, que muchos de nosotros le dijimos a muchos amigos y compañeros, y todavía con lo que estás viendo en el mundo, ¿no temes al Señor? ¿Qué más tiene que suceder para que busques al Señor? Este ladrón se convirtió en el primer evangelista del Calvario. De hecho, el único evangelista del Calvario después de Jesús. Porque dice, ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación. Todavía no había orado y ya estaba predicando, porque así obra el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Yo conozco muchas personas que no vienen a la iglesia, que todavía no han confesado a Jesús como Salvador. Y Dios está obrando en ellos y ya no permiten en su casa muchas cosas, porque Dios está obrando en ellos. Y a veces le predican a los vecinos y a otros cuando aún todavía no han dado el paso de fe, porque ya Dios está obrando en ellos. Y entonces ese versículo 40 toca mi corazón profundamente, porque veo a un ladrón desde el Calvario predicando el evangelio. Ese versículo 40 me ha dado a mí una bofetada, pero tan grande, porque este ladrón todavía no ha confesado cuando ya estaba predicando. Y conozco muchos evangélicos que todavía no predican el evangelio a nadie. Aleluya. El propósito de la iglesia es compartir el evangelio. Ay, a mí me asusta tener que decirle a una persona, me voy a usar yo de ejemplo, aleluya, para que nadie se ofenda, aleluya. Ya ustedes saben que yo tengo de convertido 45 años. Imagínense que alguien me pregunte, ¿y cuántas almas te ha ganado para el Señor en 45 años? Y que vergonzosamente yo no pueda decirle ni 10, por dar un ejemplo. Imagínense. Bueno, estoy usándome de ejemplo. Hay creyentes que tienen muchos años de convertir y yo me pregunto, ¿cuántas almas se han ganado para el Señor? ¿Cuántas almas han venido a Cristo como consecuencia de tu testimonio, de tu invitación y de tu compartir? Este ladrón desde la cruz ya estaba predicando. Imagínese en la cruz ya diciéndole al mundo entero, ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Qué tiene que ocurrir en nuestras vidas para que reaccionemos al llamado del Señor? Los tres estaban en la misma situación, pero solo dos estaban en condenación. Los tres en la misma situación, pero dos en condenación. Y aquel ya había aceptado, porque en ese mensaje también está aceptando que si no confiesa será condenado. A nosotros nos encanta solamente escuchar el mensaje de amor y está hermoso. De hecho, es lo que tenemos que constantemente predicar. Dios es amor, pero no se nos olvide que también es fuego consumidor. No se nos olvide que es fuego consumidor. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este ladrón entendió el mensaje. Fíjate cómo él dice, ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación. Él está consciente de que él está en condenación. Me pregunto, por eso es que muchos no sirven al Señor, o muchos de los que vienen a la casa del Señor no sirven al Señor con la entrega que el Señor espera de ellos. Porque no han reconocido que sin Cristo están en condenación.
Muchos no aceptan que están en condenación. Yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. ¿Por qué yo tengo que estar en condenación? Porque no has confesado a Jesús como Salvador. Basta con darle la espalda a Jesús y ya eres condenado. Este ladrón predicó el evangelio y reconoce que está en condenación. Ese es el primer paso para tener seguridad de salvación y ser un cristiano victorioso. Reconocer que he caído de la gracia de Dios, que he sido destituido de la gloria de Dios y que sin Cristo estoy en condenación. Si yo reconozco eso, va a comenzar en mi vida el proceso de transformación. Bendita la gloria del Señor. Mientras yo me crea bueno, mientras yo me crea que no necesito nada para ser salvo, yo nunca alcanzaré la gracia del Señor. Este ladrón lo reconoció. Ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación. Su experiencia con la gracia salvífica de Jesús lo lleva a hacer una confesión pública. Ahora viene la confesión pública. Allí tuvo una revelación de la inocencia del Señor Jesucristo. Vamos al versículo, creo que 30 y... Les digo ahora cuál. El 41. Mas este ningún mal hizo. Versículo 41. Mas este ningún mal hizo. Hermano, ese versículo es importante porque ese versículo muestra la revelación de la inocencia del Señor Jesucristo. ¿Sí lo ven? Este malhechor pudo recibir esa iluminación, esa revelación de la inocencia del Señor Jesucristo. Ese ladrón no es fiscal, ese ladrón no es abogado, ese ladrón no es juez, es un ladrón. Ha sido condenado a la pena capital y estando ya en condenación, estando ya en la cruz, él expresa: este ningún mal hizo. Hermano, esa expresión es importante porque es una revelación de la inocencia del Señor Jesucristo. Jesucristo nos ilumina y nos revela lo que los hombres ocultan. Alabado sea el nombre del Señor. La manipulación romana, la manipulación del juicio del Señor Jesucristo, aleluya, quedó al descubierto ante la revelación del Señor al corazón de este malhechor. Este malhechor pudo probar y pudo testificarle al mundo que Jesús ningún mal ha hecho, que no pecó. Recibió la revelación de la inocencia del Señor Jesucristo. Hay muchas doctrinas por ahí que están enseñando que si Jesús nació en un cuerpo de pecado, pues igual él pudo ver pecado. Mentiras de Satanás. Este ningún mal hizo. Ese ladrón en la cruz pudo recibir la revelación de la inocencia del Señor Jesucristo. Y nosotros los evangélicos tenemos toda la revelación de la Biblia, el antiguo pacto, el nuevo pacto y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, y no podemos contemplar la gracia y la misericordia del Señor. Gloria a Dios porque ustedes estuvieron alabando a Dios hoy una y otra vez, y qué lindo se oyeron alabando a Dios. Me llena de gozo y de alegría verlos adorar al Señor como adoraron hoy. ¿Sabes lo que significa eso? Eso significa
que ustedes adoraron a Dios porque ustedes pudieron recibir, pudieron entender que es al Señor merecedor de gloria que nosotros adoramos. Bendita la gloria del Señor. Cuando alguien no quiere adorar a Dios es porque no entiende que el Señor es merecedor de toda gloria y de toda honra. ¿Cuántas veces yo he dicho, y yo creo que lo he dicho muchas veces y hace tiempo no lo digo, pero lo repito una vez más? Uno de los ministerios difíciles en la congregación es dirigir la adoración. Yo fui líder de adoración mucho tiempo. No directamente el director, pero dirigía la adoración con un grupo de hermanos. Y era el que dirigía la adoración con los hermanos. Mucho tiempo lo hice. Y qué difícil es llevar al pueblo en adoración. Uno tiene que hacer muchas maromas aquí en el púlpito para que la gente quiera adorar a Dios. Levanta la mano, baja la mano, alza el pie, dóblate para allá, mira aquel, mira al otro, ríete, dile aquello, dile lo otro, dile Jesús te ama, alza la mano. Y uno tiene que hacer tantas maromas para que la gente adore a Dios. Y al final del día uno le saca aunque sea 3 o 4 amenes, empujones. A veces que cuando uno está adorando al Señor, aleluya, Mayra puede vivir la experiencia porque a ella le gusta cantar y adorar, aleluya, y otros que le gusta adorar al Señor y adoran al Señor aquí al frente. ¿Cómo cuesta adorar al Señor cuando el pueblo no responde? Yo estaba, Oscar, esto yo lo incluí en mi sermón, a sabiendo. El pasado viernes me invitaron a ver un juego de baloncesto. Y yo nunca había vivido la experiencia de estar en un juego de baloncesto de la NBA. Compañeros puertorriqueños, para la gloria de Dios, la envidia de ustedes, fui a un juego de NBA. Es broma. Fui a un juego de NBA que me invitaron. Bien. Dice primera de Javier Valdés 4:8. A caballo regalado no se le mira el colmillo. Y yo, pues, vámonos. Si me pagaron el ticket, pues, vámonos. Y me fui para el juego Javier de NBA. Y yo veo los juegos de NBA. Aleluya. Él se las sabía todas. No sé si se cayó, pero bueno. Y él leía en la pantalla y él respondía. Hasta que yo miré la pantalla y dije, ya yo sé por qué todos responden igual, si es que ahí lo dice. Hagan ruido, make noise, stand up, clap your hands, yell. Y todo el mundo repetía. Wow. ¿Qué tenemos que hacer en la casa del Señor para que la gente de corazón adore al Señor? ¿Sí me entienden? Yo no estoy hablando de que llevamos una vida emocional al garete. No estoy diciendo eso. Pero sí podemos de corazón, al estilo que usted quiere y de la forma que usted quiere, usted puede adorar al Señor. Y su presencia se va a dejar sentir en medio nuestro, obrando en nuestras vidas. No me preocupa si es en silencio, si es batiendo las manos, si es aplaudiendo. Pero cuando estamos todos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, el Señor se glorifica. Y en medio de la alabanza, el Señor se glorifica en medio de los santos. Bendita la gloria del Señor. Recibimos revelación del Señor. Y este ladrón recibió revelación de la inocencia del Señor, porque él dijo, ningún mal hizo. Entonces confesó. ¿Cuál fue su confesión? Su confesión fue esta. Versículo 42. Ya tocado, ya compungido, ya interiormente arrepentido, pero ahora va a publicarlo. Es importante que lo hagamos público. Aleluya. Es importante que lo hagamos público. Vaya conmigo al versículo 42.
Es importante que lo hagamos público. Aleluya. Aunque me quiten las credenciales, yo quiero que los calvinistas entiendan que tenemos que hacer nuestra fe pública, les guste o no. No me gusta eso, que después que acabe el culto, si quieres la oración de confesión, te llevo un cuartito y oro por ti. Pues no. Hágalo público, para que se avergüence el enemigo. Señor, lo reprenda. Por algo el Señor nos ordenó que se fuésemos bautizados. El que creyese y fuese bautizado, claro, bautizado en la sangre del Cordero, pero nos ordenó al bautismo en agua para que se haga público el testimonio de lo que ocurrió en nuestro interior. Entonces este ladrón ya arrepentido, porque ya está arrepentido, pero ahora lo va a confesar públicamente. Y le dice en el versículo 42: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Wow. Dígalo usted. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso es una confesión pública. Eso es público. Él está en el púlpito del Calvario. Ese hombre estaba en el púlpito más importante del mundo, el que divide la historia antes y después de Cristo. El púlpito más grande. Y desde ese púlpito él dice públicamente: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Su oración es sencilla, pero llena de fe. Escuché anoche un servicio y cuando hicieron el llamado de confesión de fe, comenzaba la oración de confesión de fe y yo me sentí avergonzado cuando decían a los que estaban orando: Jesús, motívanos. Queremos ser de ahora en adelante motivados. No. Esa no es la confesión. El Señor quiere que nos arrepintamos, que aceptemos que somos pecadores y te pedimos perdón. Este ladrón dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La cosa más importante para él era ser recordado y registrado en la memoria divina. Ya voy a terminar, pero oiga bien, esto es bien importante. Él dijo claramente: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hace un tiempo atrás, Luisito, el de Miriam, se fue al Perú de vacaciones. Y yo le dije: no te olvides de mí. Lo que quise decir fue que me trajera algo, ¿verdad? ¿Verdad que usamos esas expresiones? No te olvides de mí. Y me trajo algo. Me trajo un llavero de una llama. Ahí la puse en la estufa, porque es una llama. Y se acordó. Yo imagino que Juani le dijo a su hija: acuérdate de mí. Cuando fue de vacaciones, acuérdate de mí. Porque es importante. Hermano, esa expresión es importante. Si no es importante, mira lo que dice el Salmo 40:17. Dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios, no te tardes. Wow, qué versículo. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí.
Acuérdate de mí. Y la contestación del Señor Jesucristo fue esta. Versículo 43. Si usted no ha recibido la revelación del versículo 43, más vale que se preocupe. El versículo 43, el Señor responde: de cierto te digo que mañana. De cierto te digo que cuando cambies tu forma de vestir, de cierto te digo que cuando cambies tus modales. No. Él dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendita la gloria del Señor. Porque esa contestación es lo que me lleva al tema de hoy. Él sustituye la esperanza en una seguridad eterna. El futuro lo trajo al presente. Ese ladrón no iba a tener tiempo de vivir el proceso paulatino de santificación porque iba a entregar el equipo. ¿Sí me entienden? Ese malhechor no iba a vivir el proceso de santificación que usted y yo estamos viviendo. Hemos sido declarados santos, pero aun cuando de antemano hemos sido declarados santos, tenemos que vivir un proceso de paulatino de santificación. Él no iba a vivirlo, él iba a morir. Por eso el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y sabes qué? El Señor me dijo lo mismo a mí de otra forma y le dijo lo mismo a usted de otra forma. Cuando usted confesó a Cristo de corazón y se arrepintió, el Señor declaró en su vida: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero eso no te exonera de vivir un proceso de santificación. El futuro lo trajo al presente, de esperanza a seguridad eterna. Yo creo en eso. Yo tengo presente mi futuro. Yo no sé si usted lo tiene presente, pero yo sí. Yo sé cuál es mi futuro. Mi futuro es en las manos del Señor por la eternidad. El futuro mío, yo lo estoy viviendo en mi presente. Aún con mis procesos, yo estoy viviendo mi futuro en mi presente. Él sustituyó la esperanza en una seguridad eterna. Concluyo. Óigame bien. No te preocupes por tus muchos pecados. Preocúpate de que se los confieses al Señor Jesucristo. Hoy es día de salvación para cada uno. Y aquellos que no han vivido la experiencia de confesión, hoy es el día de vivir esa experiencia. El Señor quiere sustituir tu esperanza en seguridad eterna. Y Él quiere traer tu presente, tu futuro al presente. Póngase en